En esta presentación vamos a estar hablando de las lanas, como Uruguay, como proveedor de lanas de alta calidad, qué hemos logrado y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Esta presentación la preparé con Carlos Piovani y Lucía Goldaraz, yo la voy a estar presentando. Entendimos, para dar una visión más completa, tener la participación del ingeniero de Barbieri y de Iña, que va a estar hablando de lo que ha sido el proyecto Merino Fino y el Krilu. Y finalmente, la visión comercial de Facundo Rubira, que él pertenece a la empresa Top Freight Marcos. Y lo primero que quiero decir, vamos a estar mostrando resultados durante los 50 años que el SUL ha venido trabajando. Para mí es un honor estar en este momento haciendo esta presentación. El trabajo de mucha gente es el que se va a mostrar acá, es reflejo de eso. Un SUL que cuando se forma en el 66, la zafra uruguaya era de 85 millones de kilos. La mitad de las exportaciones del Uruguay eran de lana, ¿tá? Así que estamos hablando de un organismo que la visión que se tuvo en su momento para dinamizar y mejorar lo que era la lana en su momento. Hubo muchos cambios en estos 50 años, pero el compromiso y las ganas se mantienen. Acá lo que vemos es la mejor forma que hoy un productor uruguayo puede presentar su lote de lana, ¿tá? Ahora estamos con algo de demora por la lluvia, con las esquilas preparto. Esto es como termina una vez que la máquina se va. Vemos lana en fardos, grifa verde. El tema que esto que nosotros vemos, adentro tenemos lanas de calidad, consecuencia de las razas mayoritarias que tenemos acá en el Uruguay. Fueron hechas con esquila Talijay, lanas acondicionadas, en fardos de polietileno para controlar la contaminación. Si le ven ahí la grifa verde con un proceso de calidad y la incorporación de mediciones objetivas, ¿tá? De esto va a estar básicamente mi presentación, cómo fue que se llegó a esto. Algo que para nosotros hoy es normal. Yo cuando ingresé al SUL en el 2001 ya me sumé a un proyecto que fue de incorporar mediciones objetivas. Y para mí lo estándar era dar atrás de las máquinas grifa verde, ¿tá? Después con el tiempo aprendí que habían otras cosas, pero eso era, digamos, un nivel de excelencia que acá se ha llegado. Yo les decía el SUL desde su formación fue miembro del Secretariado Internacional de la Lana, junto con Australia, productores de lanas finas, con Nueva Zelanda con sus lanas gruesas, Sudáfrica con sus lanas merino, y Uruguay con sus razas mayoritariamente medias en aquel momento, que ya el SUL se ubicaba dentro de un selecto grupo de países productores que en el mundo producen lanas de lo que nosotros llamamos de alta calidad, que puede ser destinada para vestimenta y también textiles de interiores. Ahí vemos en el logo de la Ullmark, que fue el logo que aún existe, está hoy en manos de australianos. Es la marca insignia, emblema de lana virgen, pura lana virgen, que en su momento era parte del SIL. ¿Y de qué sector estamos hablando? De un sector exportador que siempre desde los inicios hubo que estar atento a qué nos decían los mercados de ultramar respecto a nuestras lanas, ¿tá? Si bien hay un mercado interno, nuestro mercado es el mundo, y desde los inicios el SUL tuvo en contacto con industriales locales, vinculación internacional. Yo le decía en su momento básicamente lo que fue el SIL y en la actualidad con la IWTO, ¿tá? Un sector exportador atentos a las demandas que desde el exterior nos llegan. Yo les hablaba de lanas de buena calidad. Uruguay se destaca por ser productor de lanas de micronaje medio y últimamente también en mayor medida de lanas finas. Yo creo que para esto una de las virtudes que se ha tenido es el rol importante que han tenido las sociedades de criadores en el eje como consecuencia de
de esta sociedad de criadores tener cierta homogeneidad en el producto que Uruguay ofrece. Tenemos diferentes razas productoras de lana, pero dentro de cada una de ellas entiendo que se tiene cierta homogeneidad. Algunas características de destaque de nuestras lanas. Bueno, diferentes diámetros, como se mencionó, pero algunos atributos de destaque. Lanas de buen largo de mecha, con buena resistencia, con bajo contenido de fibra vegetal, con un elevado rendimiento al lavado, sin KEMS y con bajo nivel de medulación. O sea, las lanas que desde el inicio se produjeron acá fueron buenas. El problema, y eso fue básicamente lo que nos decían desde el exterior, era que esas lanas tenían problemas de presentación. Incluso Uruguay arrastró cierto estigma que se llamaban South American Cheap Wools, o sea, lanas de Sudamérica, pero baratas. ¿tá? Siempre había como un descuento a similares tipos de lanas frente a las lanas básicamente australianas y neozelandesas. Y básicamente el problema no era el producto en sí, sino la presentación. Entonces, desde el sur fue que lo primero, digamos, que se intentó fue ese pasaje de la esquila tradicional maniada a la esquila Talijay. Este es un viejo manual que en su momento describía lo que era el método Talijay, y ese fue sin duda un cambio de importancia. En 1969 vino el primer instructor australiano a capacitar en esquila para ese pasaje que yo les mencionaba, con una esquila Talijay que lo ha permitido es obtener un vellón entero más fácil para desbordar. Después vamos a estar hablando de lo que ha sido el acondicionamiento, con menos recortes o repiques. Este también era otro defecto importante que se encontraba en nuestras lanas. Con la esquila tradicional eran mayores los recortes que se tenía. Y un animal que se esquila suelto, más cómodo, con menor estrés para el animal. Hoy por hoy, Fabio lo mencionaba y de hecho se está trabajando en todo el tema de bienestar animal. Esto sin duda que es una ventaja importante porque hoy yo le mencionaba esta esquila preparto que estamos teniendo. Son ovejas que están gestando corderos, van a parir dentro de poco. Se le está sacando el vellón y en 2 o 3 minutos, sin mayor sufrimiento, vuelven al campo. Esta la encontré en una vieja revista del sur, esto fue en Salto. En algunos momentos que la lana tuvo altibajos, o sea, no fue siempre auspicioso el pasado. Esta foto de Salto que se describe como la gran fiesta del Talijay, ocurrió con mucha gente en cursos y capacitaciones, pero se comentaba como que el momento no era el más feliz en términos de los precios logrados. Sin embargo, había mucha gente comprometida promoviendo este método nuevo de esquila. Le siguió lo que fue las normas de acondicionamiento. Hubo un acuerdo entre el SUL y los operadores comerciales para la lana esa que se obtenía, armar un protocolo para levantar restricciones que nuestras lanas tenían. Básicamente las principales características del acondicionamiento fue todo lo que es importante de trabajo previo a la majada, la limpieza de puntas quemadas. Acá vemos una foto de lo que es una oveja bien descolada previa a la esquila y otra sin descolar, donde esa presencia de fibras coloreadas contaminaba nuestras buenas lanas, y en esto apuntó básicamente el acondicionamiento. También la preparación de instalaciones, todo lo que sean bretes, lo que sean galpones, para eliminar contaminantes, que haya buen espacio y luz en la cancha de esquila para poder mirar los vellones. Trabajos en la mesa de acondicionar, para el tendido de la parte por calidad, los desbordes necesarios. Embolsado por categoría y tipos de lana. Y después cada uno de esos bultos obtenidos debidamente identificados con la grifa para que al momento de la venta este lote tuviera un mayor valor y el productor lograra un mejor precio. Estas fueron la evolución de las publicaciones referidas al acondicionamiento. Han habido cambios en las normas. Al principio aparecían únicamente lana vellón, después apareció nuevas categorías. En la actualidad, hoy por hoy, de una esquila lo que se obtiene es lana vellón, vellón A, vellón B con algún defecto, vellón I con defectos más importantes o capachos, y en el caso de los vellones de animales con lunares,
Y como subproductos, pedazos, barriga, puntas quemadas y garreo. Esto es hoy por hoy lo que Uruguay refiere a esquila y acondicionamiento, lo que se tiene. Otro cambio importante fue en lo que es el envase de la presentación. En el pasado, básicamente eran bolsas de arpillera y hubo un pasaje a fardos de polietileno, que eso hizo de que las fibras que salían de la bolsa de arpillera no contaminaran la lana. Leyendo algunas publicaciones del momento, en su momento leí por ahí que Alemania en un momento iba a prohibir la importación de lanas en arpillera. A lo que voy es que como sector, a veces cuando las señales vienen de nuestros compradores, o sea, que han variado, pero generalmente los europeos van a la vanguardia en muchos de los temas que nos demandan, no iban a aceptar bolsas de arpillera, fuese pasaje al polietileno. Y también otros cambios que hubieron fueron la eliminación de tapa para cerrar los bultos, la eliminación del hilo de embellonar, todos cambios en el sentido de mejorar la presentación de nuestras lanas. Otro hito importante en esto de la mejora creo que fue el crecimiento de la adopción de máquinas enfardadoras. La primera vino en el 96 de Australia y después un fabricante local, las emuló. Hoy se hacen enfardadoras de fabricación local que dan las mismas prestaciones que estas australianas y las lanas uruguayas empezaron en una alta proporción a ser presentadas en fardos, con ventajas que tienen, por un lado, a nivel, digamos, de estiva. Todos saben que una vez, es más fácil estivar fardos de lana en un galpón, queda más prolijo una vez que termina la esquila, y también asociado a que lo que vamos a ver ahora es que todas las normas de protocolo para toma de mediciones objetivas de los lotes están, digamos, expresadas en fardos, y por eso fue también que se llegó a este pasaje. Como cierre de todo mejora de presentación, fue que aparecieron el uso de las grifas como certificados del cumplimiento de estas normas. Hoy Alejandro mencionaba, en esa esquila tradicional y lotes acondicionados, existió una grifa naranja, pero rápidamente se descontinuó. Dio entrada básicamente a lo que es hoy por hoy, que es la grifa celeste y la grifa verde. Las normas de acondicionamiento sobre la que ellas certifican son las mismas. Lo que sí cambia es la responsabilidad. La grifa celeste es responsabilidad del productor, que en la medida que cumplió con todo lo que ahí dice, le coloca la grifa a los bultos de su lote. Y la grifa verde, que son empresas de esquila acreditada, que en aquellas empresas que se destacan por su trabajo y son capacitadas y fiscalizadas por el SUL, con algunos contratos de cumplimiento, le colocan a los fardos o bolsas de su trabajo. Todo esto que yo lo tengo que resumir en unos pocos minutos fue el trabajo de muchos durante muchos años. Al inicio fue todo una lucha, el hecho de que se reconociera con la esquila Talijay respecto a la tradicional. Lógicamente salía más lana de sus productos, por lo pronto que el productor no perdiera por el hecho de hacer una esquila Talijay. La implementación del sistema 90-10, que es bien uruguayo porque cada vez que viene alguien de afuera tener que explicarle 90-10 lleva sus minutos, pero creo que fue fundamental, por lo menos a aquellos productores que querían sumarse al Talijay, no le fuera peor que el que no lo hacía. Otra cosa, al principio sin sobreprecios, no había diferencia en el precio, primas a lotes con grifa celeste. Después sí, finalmente, y en esa coordinación que desde siempre existió con la industria, se estableció un premio de 3 centavos a lo que fue la grifa celeste, que después cuando se instauró la verde, que se entendía que era mejor, eso pasó a ser 2 y 4 centavos, 2 a la celeste, 4 a la verde. Y finalmente lo que hay hoy en la actualidad, que son 2 centavos y 7 centavos de sobreprecio, digamos,
a lo que es esquila, sea grifa celeste o grifa verde. En todos estos años que el impulso grande se dio en el acondicionamiento, en la década del 90, que como todos sabemos no fue la mejor para lo que fue los precios de la lana, recuerden que desapareció Rusia como mercado, fue el desplome del precio sostén con todo ese stock de fardos que se generó en Australia. Y sin embargo, acá en Uruguay, con todo el impulso de quienes estaban ahí en su momento, esto fue creciendo. Yo leía por ahí que en muchos casos implicaba de que un lote bien presentadito siempre tenía, digamos, la prioridad al momento de venderlo. O sea, la chance de vender primero se lograba con esto. Y afortunadamente, en recientes zafras, las diferencias son mayores. Están, por un lado, implícitas en el precio de venta. Ya a veces cuando no se habla específicamente ese +2 o +7, ya cuando escuchamos por ahí en la radio que un lote de lana se vendió a muy buen precio, en general es consecuencia de que es grifa verde y esos son los lotes, digamos, que logran los mayores precios. Hubo cambios positivos entonces en la presentación de las lanas que Uruguay producía. Como decía, SUL no actuó, digamos, solo, siempre fue de manera coordinada con los agentes comerciales que operaban y operan en el país, y siempre con el objetivo de que el productor lograra mejores ingresos con esta mejora en la presentación de sus lanas. Fue una evolución y no una revolución todo lo que ocurrió. O sea, de pasaje de esquila tradicional a la talijay, de la bolsa de arpillera a los fardos de polietileno, de lotes sin acondicionar a lotes con grifa. Y lo cierto es que no siempre con señales claras del mercado. A veces los productores, como en todas las cosas, hay pioneros, cambian sus acciones, cambian su accionar, no tanto por lo que la realidad les está diciendo, sino porque están con la perspectiva de que quizás hoy no, pero mañana yo estoy seguro que va por acá el camino, y creo que eso fue un poco lo que ocurrió. Yo le decía, hubo mucha gente comprometida en esto, sin duda hubo una visión institucional para que todo esto ocurriera. Esta foto yo cuando la vi dije, no puede faltar, acá hay muchas caras conocidas con la celeste puesta. Capacitando muchos recursos humanos, yendo a diferentes partes del país como fuera. Hoy tenemos los Fiat Uno que están un poco mejor que esta Citroneta. Y en definitiva, otra de las cosas que hoy por hoy, digamos, se fue instalando acá en este Uruguay lanero fue ese pasaje de vender un lote por raza o hablar de finura a hablar de diámetro expresado en micras. La incorporación de venta de lotes en lana en base a mediciones objetivas fue algo que hoy por hoy creo que todavía nos falta por crecer, pero es algo que está instaurado, pero también lleva tiempo y lleva esfuerzo de varios para que se concrete y sea una realidad. Yo lo que quise acá, fue en esos primeros lotes que se estaban acondicionando, acá coexistieron esquilas talijay con esquilas tradicionales. En esta publicación aparecen valores de diámetro y rendimiento de lotes medidos en la zafra 91-92. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero bueno, lógicamente corren en un promedio de 28 micras, diferentes rangos, Merillín 24.4, Ideal 23.6. Miren el caso de Merino, 21.7 era el promedio, y si entramos a mirar el rango, vemos que en aquel entonces el lote más fino era 20 micras 3. Esto es un poco lo que de Barbieri va a estar después presentando lo que ha sido el proyecto Merino Fino. Y bueno, como yo les decía, los valores de rendimiento de lanas uruguayas que siempre fueron características de destaque. Acá en definitiva lo que quería mostrar era cómo ya no era todo lo mismo dentro de una raza, y ese pasaje a hablar de micronaje creo que fue favorable para todos. Entonces, lo que se hizo con todo este esfuerzo de incorporar mediciones objetivas fue para mejorar las señales del mercado. Si se decía que en la medida, porque esto en términos generales ocurre, que las lanas de menor diámetro son las de mayor valor, bueno, vamos a darle la oportunidad al productor que para empezar conozca qué es lo que esté produciendo.
Acá tenemos gente que durante años, desde el abuelo, los padres y continúan los hijos, están produciendo lana, y en muchos casos, si se le preguntaba cuál era el diámetro, no lo conocían. Entonces, esa mejora de las señales que el productor recibía fue un objetivo que se planteó con esto. Y otra cosa interesante, a mi entender, es que se hizo a costos razonables. ¿Tá? Nosotros vemos semanalmente que los australianos, con su sistema de remates, hay mucha información que se genera, pero eso tiene un costo de comercialización al productor que es bastante importante allá. Yo creo que esto acá se desarrolló de una manera con una muy favorable relación beneficio-costo. Y otra cosa que yo siempre resalto es que se generó confianza entre los operadores. Acá se están vendiendo lotes de lana, sean chicos, medianos o grandes, hay mucho dinero involucrado en base a esas mediciones objetivas. Y ahí lo menciono para los diferentes canales comerciales que hoy por hoy un productor uruguayo lanero tiene. Acá, para cumplir con el horario, voy a ir un poco más rápido, fue aliados importantísimos las empresas Grifa Verde, que además de ser acreditadas, fueron acreditadas para el coreo, con una capacitación específica. Ellos son los que, a la medida que van esquilando, también van tomando las muestras de los lotes para analizar en el laboratorio. Las diferentes razas cuentan con protocolos para que eso sea representativo de todo el lote. Creo que fue un apoyo la incorporación de equipos diseñados para medir diámetro en el láser, que más operativo, a menor costo, más mediciones. También lo que fue la incorporación de medir el diámetro en el campo. Hoy por hoy, capaz que, de nuevo, algo que lo vamos por, ya no nos llama la atención, pero imaginen en el pasado tener ya la chance de sacarle una muestra a un animal, medirla y ahí ya tener el valor del diámetro. En muchos de estos casos, nosotros lo que hicimos fue adaptar experiencia australiana a nuestra situación. Yo lo que le decía, la incorporación de mediciones objetivas fue clave en eso. Y acá un poco, digamos, como un cierre de mi primera intervención, porque finalmente voy a estar dando el cierre, contar un poco cuáles fueron los trabajos de investigación aplicada para mejorar las características de la lana. Una cosa que fue importante fue medir para conocer. Si nosotros no medimos, no podemos saber dónde estamos parados, y eso es fundamental para poder mejorar. Trabajo que el SUL hizo en sus estaciones experimentales o en casa de productores, en muchos casos con la colaboración de la industria lanera que con la complejidad que tiene procesaban lotes y después nos daban los tops para que nosotros midiéramos, y con el soporte del laboratorio de lanas para medir lo que nosotros en su momento quisiéramos medir. Y acá rápidamente una descripción de trabajos. Siempre el enfoque fue cuál es el problema, cuál es la solución que podemos tener. En el tema fibras coloreadas, bueno, al inicio saber el origen, si era ambiental o genética, medimos fecha de descole, los peines, qué capacidad de detección de lunarios, o sea, trabajos amplios, que no solamente hizo el SUL, también hizo veterinaria, también hizo Facultad de Agronomía. Lo cierto es que hoy Uruguay, con un lote Grifa Verde, sea merino, sea correal, tenemos el potencial de ofrecer tops de lana que están con los niveles de fibras coloreadas por debajo de los umbrales que en general nos exigen los clientes más exigentes. Con el tema de fibras meduladas no es un gran problema en nuestras lanas, pero también se hicieron algunos trabajos con alteraciones a la esquila, básicamente con separación de cuartos para cómo se reducía. Todo el trabajo que hizo el SUL en su momento para las pinturas que fueran aptas para marcar lanares y que no fuera una contaminación permanente. El tema color, medir las diferencias que existen dentro y entre las razas. El nivel de residuos de pesticida, eso es un tema que seguramente lo veamos en la presentación del hilandero invitado. Bueno, por lo pronto conocer cuál fue el estado de situación y qué alternativas tenemos nosotros para cumplir con lo que nos exigen. Y acá ya terminando, y hago pie un poco con lo que hoy Jimeno y Chapezoni presentaban, hubieron también algunos proyectos grandes que ahora de Barbiero voy a hablar, uno del proyecto Merino Fino y el otro fue el que denominamos de producción de lanas medias de calidad,
que si no hubiéramos contado con esas herramientas genéticas de saber cuáles eran los carneros que a nosotros nos servían para afinar nuestras lanas, creo que hubiera sido un desafío prácticamente que